Escuchen. Acérquense al frío mármol de esta cripta narrativa, donde el tiempo se detiene y los ecos de los imperios caídos resuenan con una claridad aterradora. Soy un historiador forense del alma, y mi oficio no es desempolvar coronas, sino exhumar los corazones que latieron bajo ellas en su hora final. No les hablaré de glorias, sino de los últimos estertores del poder. Hoy descenderemos a las entrañas más oscuras de Bizancio, a un tiempo en que la púrpura imperial se tiñó con la sangre de un carnicero. Un hombre cuyo nombre fue cincelado en la historia con un hacha y luego borrado con el fuego del oprobio. Nos situamos en Constantinopla, la reina de las ciudades, en el año de nuestro Señor 610. En las profundidades del gran palacio, un hombre tiembla. No es el temblor de un anciano, ni el de un enfermo. Es la vibración sísmica del terror absoluto, un terror que ha roído su alma durante 8 largos años y que ahora se materializa frente a él. Este hombre es el emperador, el Augusto, el Basileus. Pero en sus ojos no hay majestad, solo el abismo. Frente a él, impasible y terrible, se yergue su némesis, el hombre que ha cruzado el mar para reclamar su trono y su vida. El recién llegado, Heraclio, lo observa con un desprecio tan frío como el acero de la espada que pende de su cinto. Su voz, cuando finalmente rompe el silencio sofocante, no es un grito de triunfo, sino el golpe seco de un martillo de juez. ¿Es así como has gobernado, miserable? La pregunta cuelga en el aire, cargada con el peso de ciudades quemadas, provincias perdidas y una pila de cadáveres tan alta que proyecta una sombra sobre el Bósforo. El hombre tembloroso, el emperador Focas, levanta la vista. En el fondo de su ser, una última brasa de su antigua insolencia se enciende en una respuesta que se convertirá en su epitafio, un susurro de desafío que hiela la sangre. ¿Y acaso tú gobernarás mejor? Esta no es solo la historia de la caída de un tirano. Es la autopsia de un reinado nacido de la sangre y ahogado en ella. Es el relato de cómo un centurión anónimo, un soldado rudo de las fronteras olvidadas del Danubio, pudo escalar la montaña del poder absoluto, asesinar a su predecesor y a toda su estirpe, y desatar un huracán de violencia que casi borra del mapa al Imperio Romano de Oriente. ¿Quién era realmente Focas? ¿Un monstruo sediento de sangre desde su nacimiento? ¿O un hombre común corrompido hasta la médula por un poder que jamás debió ostentar? Para desentrañar el enigma de su muerte, debemos primero excavar en las ruinas del imperio que él mismo ayudó a demoler y seguir el rastro de sangre que lo condujo desde un campamento militar olvidado hasta el trono más codiciado del mundo, y desde allí, directo al cadalso. Este es el viaje al corazón de las tinieblas, de un emperador carnicero, un descenso a los mecanismos de la tiranía y a su inevitable y espantoso final. Para comprender la erupción volcánica que fue Focas, primero debemos analizar el terreno sobre el que surgió, las grietas profundas que ya surcaban la estructura del Imperio bizantino a finales del siglo VI. El hombre que Focas derrocaría, el emperador Mauricio, no era un déspota incompetente. Muy al contrario, era un estratega brillante, un administrador capaz y un hombre de una disciplina de hierro. Había llegado al trono por méritos propios, ascendiendo en la jerarquía militar hasta que su suegro, el emperador Tiberio II, lo nombró su heredero. Su reinado, que duró 20 años, fue una lucha incesante en múltiples frentes, una defensa agónica de un imperio asediado por todos los flancos. En el este, la guerra contra el imperio sasánida de Persia era un cáncer que consumía hombres y recursos sin fin.
Mauricio, en un golpe de genio diplomático y militar, había logrado intervenir en una guerra civil persa, colocando en el trono de Ctesifonte a un aliado, Cosroe II. Esto trajo una paz inestable pero muy necesaria, y una expansión territorial para Bizancio que no se veía desde los tiempos de Justiniano. Pero la paz, como a menudo sucede, tenía un precio oculto. En el oeste, la situación era aún más sombría. Los Balcanes eran una herida abierta, un territorio sangrante por el que pululaban ávaros y eslavos. Estas tribus, empujadas desde las estepas, cruzaban el Danubio casi a voluntad, saqueando, masacrando y estableciéndose en tierras que antes eran romanas. Mauricio dedicó la segunda mitad de su reinado a una serie de campañas balcánicas agotadoras. Trasladó a las tropas veteranas del frente oriental, endurecidas por años de lucha contra los persas, para contener la marea bárbara. Y aquí, en las frías y lodosas riberas del Danubio, es donde las semillas del desastre comenzaron a germinar. Mauricio era un comandante de despacho, un emperador que entendía los números en un pergamino, pero que había olvidado el sentir del barro helado en las botas de un legionario. Su mayor virtud, la prudencia fiscal, se convirtió en su pecado mortal. Para financiar sus interminables guerras sin quebrar el tesoro imperial, impuso una política de austeridad draconiana sobre el ejército. Redujo la paga de los soldados, recortó las raciones y se negó a pagar rescates por los prisioneros de guerra, condenando a miles de sus propios hombres a la esclavitud o la muerte a manos de los ávaros. Estas decisiones, lógicas desde la perspectiva de un contable en el gran palacio de Constantinopla, eran sentencias de muerte y humillación para los hombres en el frente. El resentimiento comenzó a fermentar, espeso y amargo como el vino agrio que bebían en sus campamentos. Los soldados, que se veían a sí mismos como el muro que protegía a la civilización, se sentían traicionados, despreciados y abandonados por un emperador al que percibían como distante y avaro. En este caldo de cultivo de la insatisfacción, surgió por primera vez la figura de Focas. No era un general ni un aristócrata. Era un simple centurión, un hecatontarchos, un oficial de bajo rango probablemente de origen tracio, tosco en sus modales y brutal en su lenguaje. No sabemos casi nada de sus primeros años. Un vacío biográfico que lo hace aún más enigmático. Era un hombre surgido de la masa anónima del ejército, la encarnación perfecta de su furia colectiva. Su primera aparición en los registros históricos es en el año 600, cuando formó parte de una delegación del ejército enviada a Constantinopla para protestar directamente ante el emperador por las condiciones y la paga. Ya entonces, las crónicas lo describen como insolente y pendenciero, un hombre que no temía alzar la voz. Se dice que el propio Mauricio, irritado por su audacia, ordenó que lo abofetearan. Aquella bofetada a un centurión desconocido resonaría 2 años después como el hachazo que decapitaría a un imperio. El ambiente en la capital no era mucho mejor. Constantinopla era un hervidero de facciones políticas y sociales, encarnadas en los equipos del hipódromo, los azules y los verdes. Estos no eran simples equipos deportivos. Eran protopartidos políticos con vastas redes clientelares, milicias urbanas y una enorme influencia sobre la plebe. Mauricio favorecía a los azules, la facción tradicionalmente asociada con la aristocracia y la ortodoxia religiosa. Esto le granjeó la enemistad perpetua de los verdes, más populares entre los comerciantes, los artesanos y las minorías religiosas. La ciudad bullía con panfletos sediciosos,
grafitis insultantes contra el emperador y disturbios esporádicos que eran brutalmente reprimidos. La gente común, agobiada por los altos impuestos para financiar las guerras y por la escasez de alimentos, veía a Mauricio como un tirano tacaño, un hombre que se preocupaba más por las fronteras lejanas que por el pan en sus mesas. Un presagio terrible ocurrió durante una de estas revueltas. La multitud, enfurecida, llegó a proclamar emperador a un general llamado Germano. Mauricio, asustado, tuvo que huir momentáneamente del palacio. La corona, por primera vez, se había mostrado terriblemente inestable sobre su cabeza. La lealtad del pueblo era un espejismo, y la del ejército, un barril de pólvora a punto de estallar. Faltaba solo una chispa, y esa chispa llegaría en el gélido otoño del año 602. La espiral descendente que llevaría a Focas al poder y a Mauricio a la tumba comenzó con una orden militar que, en retrospectiva, parece un acto de suicidio político. En el otoño del año 602, tras una exitosa campaña de verano que había empujado a los ávaros y eslavos al norte del Danubio, el emperador Mauricio envió un edicto a su ejército. La orden era simple y, desde su punto de vista, estratégicamente sólida. El ejército no regresaría a sus cuarteles de invierno al sur del río, en territorio imperial. Debían acampar en la orilla norte, en territorio bárbaro, para vivir de la tierra enemiga y estar listos para reanudar las hostilidades en primavera. Para Mauricio, era una jugada maestra de logística y economía. Ahorraba al tesoro el coste de mantener a las tropas durante el invierno y mantenía la presión sobre el enemigo. Para los soldados, era la traición definitiva. Era una condena a pasar los meses más duros del año en una tierra hostil y helada, lejos de sus familias, sin suministros adecuados y bajo la amenaza constante de emboscadas. Era la gota que colmaba el vaso del resentimiento acumulado durante años de recortes, batallas y desprecios. La reacción fue instantánea y violenta. El ejército del Danubio se amotinó en masa. No fue una protesta, fue una rebelión abierta. Los soldados depusieron a sus generales leales a Mauricio y buscaron un nuevo líder, un hombre que encarnara su rabia. Curiosamente, Focas no fue su primera elección. Primero ofrecieron el mando a un general popular, pero éste, temiendo las consecuencias, se negó. Luego se dirigieron a Germano, el mismo que había sido aclamado por la turba en Constantinopla, pero su respuesta fue ambigua. Fue entonces, en el caos y la indecisión, cuando los soldados más radicales y ruidosos alzaron la voz a favor del centurión, que se había atrevido a desafiar al emperador 2 años antes. Focas, con su retórica incendiaria y su aura de hombre del pueblo, era el catalizador perfecto para su furia. Lo aclamaron, lo subieron sobre un escudo a la manera tradicional germánica, un símbolo poderoso de una elección puramente militar, ajena a la legitimidad dinástica o senatorial, y lo proclamaron su líder. Aún no se atrevían a llamarlo emperador. Su objetivo inicial era marchar sobre Constantinopla para exigir la deposición de Mauricio y, quizás, la coronación de Germano o de Teodosio, el hijo mayor del emperador. La noticia de la marcha del ejército rebelde llegó a la capital como un trueno, sembrando el pánico. Mauricio, atrapado entre un ejército que lo odiaba y una ciudad que lo despreciaba, se encontró completamente aislado. Intentó desesperadamente organizar una defensa. Armó a las facciones de los azules y a los ciudadanos leales. Pero eran una fuerza irrisoria frente a las legiones veteranas que se acercaban. Intentó apaciguar a los verdes, pero era demasiado tarde.
Esta facción, resentida por años de persecución, vio en la llegada de Focas su oportunidad de venganza y poder. Cuando el ejército rebelde acampó en las afueras de las murallas teodosianas, fueron los verdes quienes sabotearon las defensas y abrieron las puertas de la ciudad, aclamando a Focas como un libertador. El destino de Mauricio estaba sellado. El emperador, viendo que todo estaba perdido, tomó la decisión más trágica de su vida. En una noche oscura y tormentosa, él, su esposa la emperatriz Constantina, y sus 9 hijos, 6 varones y 3 mujeres, abordaron un pequeño barco para huir a través del mar de Mármara. Su plan era llegar a la costa asiática y desde allí buscar refugio en la Persia de Cosroes II, el rey al que había ayudado a coronar. Era una ironía amarga. El emperador de los romanos buscando asilo en la corte de su antiguo enemigo. Pero ni siquiera los elementos estuvieron de su lado. Una terrible tormenta los obligó a desembarcar en Calcedonia, justo al otro lado del Bósforo, a la vista de la capital, que acababa de perder. Allí se refugiaron en una pequeña iglesia, aferrándose a la santidad del lugar como última protección. Mientras tanto, en Constantinopla, Focas consolidaba su poder con una velocidad y una astucia aterradoras. Entró en la ciudad como un héroe popular. Fue recibido por una delegación del Senado y por el patriarca, quienes, viendo la dirección del viento, se apresuraron a legitimar al usurpador. Fue coronado emperador en la iglesia de San Juan Bautista, aceptando el título que sus soldados le ofrecían ahora sin ambajes. La plebe lo aclamaba. Los verdes celebraban su triunfo, y la maquinaria del Estado, con la flexibilidad de la supervivencia, se ponía a su servicio. Focas era ahora el agosto, pero una sombra se cernía sobre su nuevo trono, la del emperador legítimo, Mauricio, que seguía vivo a pocos kilómetros de distancia. Para un usurpador, un predecesor vivo es una amenaza constante, un estandarte en torno al cual pueden reunirse sus enemigos. Focas lo sabía, y actuó con una crueldad que conmocionó incluso a una ciudad acostumbrada a la violencia. Envió a sus esbirros a Calcedonia con una orden inequívoca. Irrumpieron en la iglesia y arrastraron a Mauricio y a su familia. No hubo juicio, no hubo exilio. Hubo una carnicería metódica y calculada. Llevaron a Mauricio a un pequeño muelle y lo obligaron a presenciar la ejecución de sus 5 hijos varones, desde el mayor, Teodosio, hasta el más pequeño, un bebé de pecho. Uno por uno, fueron decapitados ante los ojos de su padre. La leyenda, magnificada por los cronistas posteriores para resaltar la piedad del emperador caído, cuenta que cuando los verdugos confundieron al bebé con su nodriza, que intentó salvarlo ofreciendo a su propio hijo, fue el propio Mauricio quien gritó para corregirles, negándose a que un inocente muriera en lugar de su estirpe. Con cada golpe de hacha, se dice que Mauricio susurraba: «Justo eres, Señor, y justos son tus juicios». Fuera cierta o no esta muestra de estoicismo cristiano, el horror de la escena es innegable. Tras ver morir a todos sus herederos varones, el propio Mauricio fue decapitado. Sus cabezas fueron exhibidas en picas en Constantinopla como un trofeo macabro, un mensaje brutal para cualquiera que osara desafiar al nuevo señor. Con este acto de salvajismo calculado, Focas no solo eliminó una amenaza, cruzó un Rubicón moral del que no habría retorno. El centurión se había convertido en emperador, y su reinado comenzaba con un bautismo de sangre inocente que marcaría cada uno de los 8 años de terror que estaban por venir. El reinado de Focas se inauguró sobre los cimientos de una masacre, y esa violencia fundacional se convirtió en la argamasa de su gobierno.
Los primeros días fueron una mezcla de populismo y purga. Para la plebe de Constantinopla y la facción de los verdes, Focas era el campeón del pueblo. Redujo algunos impuestos, hizo donaciones generosas y se mostró en el hipódromo como un emperador cercano y accesible. Pero bajo esta fachada de benevolencia se movía una corriente subterránea de paranoia y brutalidad. Focas sabía que su trono, ganado por la espada, solo podía mantenerse con la espada. Su primer objetivo fueron todos aquellos asociados al régimen de Mauricio. El hermano del emperador caído, Pedro, y muchos de sus generales y altos funcionarios fueron arrestados, torturados y ejecutados bajo acusaciones de conspiración. El terror se instaló en los pasillos de mármol del Gran Palacio y en las mansiones de la aristocracia senatorial, que veía a este soldado tosco y sin linaje como un bárbaro indigno de la púrpura. La legitimidad de Focas era extraordinariamente frágil. A diferencia de sus predecesores, no tenía herencia dinástica, ni méritos administrativos, ni el respaldo de la élite tradicional. Su único pilar era el ejército que lo había aupado y el favor voluble de la turba. Esta inseguridad fundamental se convirtió en el motor de una paranoia que crecería hasta alcanzar proporciones monstruosas. Veía conspiraciones en cada sombra, traidores en cada susurro. Creó una red de espías e informadores que infestó la ciudad, donde una palabra imprudente en una taberna podía llevar a un hombre a las mazmorras del palacio. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público, una herramienta de gobierno para aterrorizar a la población y disuadir cualquier oposición. Las crónicas de la época, escritas en su mayoría por sus enemigos tras su caída, lo pintan como un sádico bebedor, un hombre propenso a ataques de ira homicida, que disfrutaba presidiendo personalmente las sesiones de tortura. Aunque estas descripciones puedan estar adornadas por la propaganda, el patrón de su reinado sugiere que contienen un núcleo de verdad aterradora. Mientras el terror se consolidaba en casa, las fronteras del imperio comenzaron a desmoronarse a una velocidad catastrófica. La noticia del asesinato de Mauricio llegó a la corte persa de Cosroes II como un regalo del cielo. El rey sasánida, que debía su propio trono a la intervención de Mauricio, encontró el pretexto perfecto para lanzar la guerra que probablemente siempre había deseado. Declaró que su objetivo no era conquistar territorio romano, sino vengar a su padre y benefactor Mauricio. Levantó a un impostor que afirmaba ser Teodosio, el hijo mayor de Mauricio, supuestamente escapado de la masacre, y lanzó una invasión a gran escala del Imperio bizantino. El ejército bizantino, desmoralizado, purgado de sus generales más competentes por la paranoia de Focas, y a menudo liderado por favoritos ineptos del nuevo régimen, se derrumbó. Uno de los generales más capaces, Narcés, que comandaba las tropas en el este, se rebeló contra Focas. El emperador, en un acto de traición que sería emblemático de su gobierno, le prometió un salvoconducto si se rendía, solo para arrestarlo y quemarlo vivo en la plaza pública. Este acto no solo eliminó a un rival, sino que aterrorizó a otros posibles disidentes y privó al imperio de uno de sus mejores comandantes en el momento más crítico. La guerra con Persia se convirtió en un desastre de proporciones bíblicas. Durante el reinado de Focas, las fortalezas estratégicas de Dara, Amida y Edesa cayeron una tras otra. Siria, el corazón comercial y cultural del Levante romano, fue invadida y ocupada. Los persas llegaron hasta Calcedonia, acampando de nuevo a la vista de Constantinopla, esta vez como un ejército conquistador. Mientras tanto, en los Balcanes,
La retirada de las tropas para sofocar rebeliones internas y la incompetencia del nuevo liderazgo dejaron la frontera del Danubio completamente abierta. Olas de ávaros y eslavos se derramaron por Grecia y los Balcanes, llegando hasta las murallas de Tesalónica y saqueando impunemente. El imperio que Mauricio había defendido con tanto ahínco se desintegraba por momentos. Sus provincias más ricas perdidas o en llamas. La crueldad de Focas no se detuvo en sus rivales políticos. Alcanzó incluso a las mujeres de la familia de Mauricio. La emperatriz Constantina y sus 3 hijas habían sido confinadas en un monasterio. A pesar de su reclusión, la paranoia de Focas las convirtió en una amenaza. Acusadas de participar en una conspiración, fueron arrastradas fuera del convento y ejecutadas de la misma manera brutal que los hombres de su familia. Este acto, la matanza de mujeres indefensas que habían buscado refugio en la iglesia, conmocionó profundamente a la sociedad bizantina y manchó indeleblemente la reputación de Focas, incluso entre aquellos que inicialmente lo habían apoyado. Su gobierno ya no era una simple tiranía, se percibía como un régimen impío, maldito por Dios. La prosperidad se desvaneció. Las rutas comerciales se cortaron. El hambre volvió a las calles de Constantinopla. La misma plebe que había aclamado a Focas como un libertador, comenzó a murmurar contra el carnicero que se sentaba en el trono. Los verdes, su base de poder, empezaron a distanciarse de un tirano cuya brutalidad amenazaba con arrastrarlos a todos al abismo. El imperio se desangraba por fuera y se pudría por dentro. Focas, atrincherado en su palacio, rodeado por sus secuaces y ahogado en vino y miedo, se había convertido en el carcelero de un imperio moribundo. El reloj de su tiranía avanzaba, y en una provincia lejana, en la exótica y rica Cartago, las manecillas de su destino estaban a punto de ser movidas por una nueva y poderosa mano. La sombra del verdugo que se cernía sobre el imperio de Focas no provenía del este persa ni del norte bárbaro, sino del sur, de la soleada y remota provincia de África. El exarcado de Cartago, gobernado por el anciano y respetado general Heraclio el Viejo, era una de las pocas partes del imperio que había permanecido relativamente estable y próspera. Heraclio el Viejo había sido uno de los generales más leales de Mauricio, y observaba con creciente horror y repugnancia el desmantelamiento del imperio a manos del usurpador. Durante años permaneció en silencio, consolidando su poder en África, acumulando recursos y esperando el momento oportuno. La gota que colmó el vaso fue probablemente una conspiración fallida en la capital, en la que su propio nombre fue implicado, lo que llevó a Focas a ejecutar a varios notables. Heraclio se dio cuenta de que la inacción ya no era una opción, era una sentencia de muerte. En el año 608, Heraclio el Viejo y su hijo, también llamado Heraclio, dieron el primer paso hacia la rebelión abierta. Fue un acto sutil, pero inequívoco de desafío. Dejaron de enviar los vitales cargamentos de grano de África a Constantinopla, asestando un golpe directo al estómago de la capital y a la popularidad de Focas. Simultáneamente, comenzaron a acuñar monedas en la Ceca de Cartago. Estas monedas mostraban en el anverso los retratos de Heraclio el Viejo y su hijo, vestidos con ropas consulares, pero sin los títulos imperiales. Era una declaración de intenciones calculada. No se proclamaban emperadores, pero tampoco reconocían la autoridad de Focas. Se presentaban como los salvadores de la República, los restauradores del orden legítimo. Este acto simbólico fue el encendido de la mecha de una guerra civil que decidiría el destino de Bizancio. Focas,
reaccionó con la furia predecible de un tirano acorralado. La pérdida del grano africano provocó hambrunas y disturbios en Constantinopla. La plebe, hambrienta y desesperada, se volvió contra el hombre que había prometido ser su campeón. El hipódromo se convirtió en un escenario de insultos y protestas. En una ocasión, cuando Focas apareció en los juegos, la multitud de los verdes, sus antiguos aliados, le gritó: «Has vuelto a beber hasta perder el juicio. Has vuelto a perder la cabeza». La respuesta de Focas fue ordenar a sus guardias que cargaran contra la multitud, masacrando a muchos de los que hasta hacía poco lo aclamaban. Su base de poder popular se estaba evaporando a cada momento. Mientras tanto, los heraclios preparaban su ofensiva. Su plan era un audaz ataque en dos frentes. El primo del joven Heraclio, Nicetas, dirigiría un ejército por tierra para conquistar la igualmente vital provincia de Egipto. El propio joven Heraclio, un hombre en la plenitud de su vida, carismático y con experiencia militar, tomaría el mando de una poderosa flota y navegaría directamente hacia el corazón de la bestia, Constantinopla. La preparación fue meticulosa. La flota fue equipada y tripulada, y en su mástil ondeaban no estandartes de guerra, sino iconos de la Theotokos, la Virgen María. La rebelión se enmarcaba no como una simple toma de poder, sino como una cruzada santa para liberar a la ciudad sagrada de un tirano impío. El viaje de la flota de Heraclio a través del Mediterráneo en el verano del 610 fue una procesión triunfal. Las islas y las ciudades costeras por las que pasaban se declaraban a su favor, hartas del régimen de terror de Focas. El tirano en Constantinopla estaba cada vez más aislado. Su paranoia alcanzó un punto febril. Ordenó una nueva oleada de arrestos y ejecuciones, sospechando de todos. Su propio yerno, Prisco, el comandante de la Guardia de los Excubitores, una de las unidades de élite del palacio, comenzó a conspirar en secreto con Heraclio, prometiéndole su apoyo a cambio de su vida y su posición. El círculo de lealtad alrededor de Focas se encogía como una piel al fuego. A principios de octubre de 610, la flota de Heraclio apareció en el horizonte, sus velas hinchadas por un viento que parecía llevar el aliento del cambio. La visión de los barcos entrando en el mar de Mármara provocó el colapso final del régimen de Focas. Las defensas de la ciudad, lideradas por hombres que ya habían cambiado de bando en secreto, se desmoronaron sin apenas luchar. La facción de los verdes, en un giro completo de su lealtad, se unió a la causa de Heraclio, atacando a las pocas tropas que aún eran leales a Focas y tomando el control de partes de la ciudad. Constantinopla, la ciudad que había abierto sus puertas a Focas 8 años antes, ahora se las abría de par en par a su destructor. Focas, abandonado por casi todos, se vio atrapado en el gran palacio. El hombre que había aterrorizado a un imperio se encontró reducido a un animal asustado en una jaula dorada. Sus guardias personales, los hombres que le debían todo, lo abandonaron. Sus consejeros huyeron para salvar sus vidas. En un último y patético intento de escapar, se dice que intentó huir por un pasadizo secreto, pero ya era tarde. Un grupo de soldados y ciudadanos enfurecidos, liderados por un alto funcionario llamado Focio, cuya esposa Focas había violado, irrumpió en sus aposentos. Lo encontraron no en su trono, sino escondido, despojado de toda dignidad. Le arrancaron las vestiduras imperiales, lo vistieron con harapos negros y lo encadenaron. El emperador del mundo romano, el Augusto, era ahora un prisionero humillado.
arrastrado por las mismas calles por las que había entrado como un triunfador. El reloj de su tiranía había llegado a la medianoche. La larga noche de su reinado estaba a punto de terminar en un amanecer de sangre y fuego. Un final tan brutal como el crimen que lo había llevado al poder. La última jornada de Focas en la tierra fue un calvario de humillación y dolor. Un espectáculo público diseñado para borrar simbólicamente los 8 años de su tiranía. Arrastrado desde el palacio, fue conducido a través de la multitud enardecida hacia el puerto donde estaba anclado el buque insignia de Heraclio. La gente que antes había temido su mirada ahora le escupía, le arrojaba inmundicias y lo maldecía. Cada paso era una estación en su viacrucis secular, un pago por cada vida que había cegado, por cada familia que había destruido. Finalmente, ensangrentado y despojado de cualquier vestigio de su antigua autoridad, fue llevado a bordo del barco y arrojado a los pies del hombre que era, en todo, su antítesis. Heraclio, alto, de cabello rubio y porte aristocrático, lo contempló desde su silla. El contraste no podía ser más absoluto. De un lado, el vengador, encarnación de la legitimidad restaurada y la ira de la élite. Del otro, el usurpador caído, pequeño, de cabello enmarañado, cejas pobladas que se unían sobre una nariz deforme y una cicatriz que le surcaba la mejilla. Un rostro que sus enemigos describían como el de un cíclope o un demonio. El aire en la cabina estaba cargado con el peso de la historia. Fue entonces cuando Heraclio pronunció la pregunta que resonaría a través de los siglos, una acusación que era a la vez un juicio y una condena. ¿Es así como has gobernado, miserable? La pregunta no buscaba una respuesta, sino que afirmaba un veredicto universal. Sin embargo, Focas, en las profundidades de su abyección, encontró un último rescoldo de su vieja insolencia. Levantó la cabeza y su respuesta fue un desafío final, una verdad terrible y profética que implicaba a su verdugo en el mismo ciclo de violencia del poder. ¿Y acaso tú gobernarás mejor? Esta respuesta, la última que se registra de él, selló su destino. No había en él arrepentimiento, solo un cinismo amargo y desafiante. Para Heraclio y sus seguidores, era la prueba final de su monstruosidad. La sentencia, aunque nunca formalmente dictada, era inevitable y ya había sido decidida por la furia colectiva. La ejecución de Focas no sería un acto rápido y piadoso. Sería un ritual de desmembramiento, un acto de justicia poética tan salvaje como los crímenes que pretendía vengar. Lo llevaron a la cubierta del barco, a la vista de la multitud que se agolpaba en los muelles. Allí comenzó la carnicería. Primero, le cortaron la mano derecha, la mano que había firmado las sentencias de muerte. Luego, le cortaron el brazo derecho. Después, en un acto de simbolismo brutal y castración, le cortaron los genitales. Cada mutilación era aclamada por la turba con un rugido de aprobación catártica. Focas, aún vivo, soportaba una agonía inimaginable. Finalmente, lo decapitaron. Pero ni siquiera la muerte puso fin a la profanación. Su cabeza, junto con sus miembros amputados, fue clavada en picas y lanzada a sus antiguos partidarios, la facción de los verdes, que ahora, para demostrar su nueva lealtad, la recibieron con júbilo y la pasearon por la ciudad. El cuerpo decapitado y mutilado de Focas fue entregado a la furia de la plebe. Lo arrastraron por la Mese, la avenida principal de Constantinopla, en un desfile macabro. El torso fue llevado al Foro del Buey, un lugar que ya tenía una reputación siniestra. Allí se alzaba una enorme estatua de bronce hueca de un buey,
que en épocas pasadas había sido utilizada por tiranos como un horno para ejecutar a sus víctimas, asándolas vivas en su interior. En un acto de simetría infernal, los restos del tirano fueron arrojados a una gran pira encendida en el mismo foro. Su carne consumida por las llamas en el corazón de la ciudad que había aterrorizado. El humo negro que se elevaba hacia el cielo era una señal para todo el imperio. El reinado del carnicero había terminado. El mismo día, los principales secuaces de Focas, su hermano Domicio y otros altos funcionarios de su régimen de terror, fueron ejecutados de manera similar. La purga fue rápida y despiadada. Heraclio, aclamado como el nuevo emperador, fue coronado ese mismo día. La sangre de Focas apenas se había secado en las piedras de la ciudad, cuando la corona fue colocada sobre la cabeza de su sucesor. Un sucesor que había ascendido al trono sobre una ola de violencia, cumpliendo, sin saberlo, la profecía cínica de su víctima. El alba del 6 de octubre de 610 se alzó sobre una Constantinopla transformada. La atmósfera de miedo opresivo que había paralizado la ciudad durante 8 años se había disipado. Pero en su lugar, flotaba el hedor acre de la sangre y la carne quemada. El cadáver del rey, o lo que quedaba de él, había sido reducido a cenizas y esparcido por los vientos del Bósforo. Una negación física de su existencia y un preludio de la aniquilación de su memoria. La primera y más urgente tarea del nuevo régimen de Heraclio fue la damnatio memoriae, la condena del recuerdo. Por toda la capital y a lo largo y ancho del imperio, se dio la orden de destruir cualquier vestigio del tirano. Sus estatuas, que se había erigido en las principales plazas, fueron derribadas de sus pedestales, atadas con cuerdas y arrastradas por las calles antes de ser fundidas. Las inscripciones con su nombre fueron borradas de los edificios públicos. Su rostro fue raspado de los mosaicos y sus monogramas arrancados de los objetos litúrgicos. Fue un intento frenético y sistemático de extirpar un cáncer de la memoria colectiva del imperio, de pretender que aquellos 8 años de pesadilla nunca hubieran ocurrido. La reacción de la población fue de un alivio abrumador, mezclado con la resaca de la violencia catártica que habían presenciado y en la que habían participado. La turba que había desmembrado el cuerpo de Focas ahora aclamaba a Heraclio como un salvador enviado por Dios. Sin embargo, bajo la superficie de la celebración se movía una corriente de inquietud. La brutalidad de la ejecución, aunque dirigida contra un tirano odiado, había sido de una ferocidad que dejaba una mancha. Revelaba la delgada capa de civilización que cubría los instintos más primarios de la ciudad. Además, la cínica pregunta final de Focas, ¿y acaso tú gobernarás mejor?, pesaba sobre el nuevo emperador como una maldición. Heraclio no heredaba un imperio, sino los restos de un naufragio. El vacío de poder dejado por Focas era un abismo. Las arcas del tesoro estaban vacías, agotadas por la mala gestión y la pérdida de las provincias más ricas. El ejército estaba en un estado de caos, desmoralizado y profundamente dividido tras años de purgas y derrotas. Y lo más grave de todo, el enemigo persa no se había detenido. La muerte de Focas no apaciguó a Cosroes II. Al contrario, lo envalentonó. Sin la excusa de vengar a Mauricio, su guerra se reveló como lo que siempre había sido: una conquista pura y dura. El ejército sasánida, que ya acampaba en Calcedonia, al otro lado del estrecho, podía ver las luces de la capital. En los años inmediatamente posteriores a la caída de Focas, la situación empeoraría drásticamente. Jerusalén caería, y con ella la reliquia más sagrada de la cristiandad, la Vera Cruz, que fue llevada a Ctesifonte como trofeo.
Egipto, el granero del imperio, también caería bajo control persa, completando la obra de desmembramiento que había comenzado bajo Focas. Heraclio se encontró en una posición casi imposible. Tenía el trono, pero el imperio se deshacía entre sus dedos. Su primera década de gobierno fue una lucha desesperada por la supervivencia, una serie de derrotas humillantes que llevaron al Imperio Romano de Oriente al borde mismo de la extinción. Se dice que en un momento de desesperación, Heraclio consideró abandonar Constantinopla y trasladar la capital a Cartago, el lugar desde donde había lanzado su rebelión. Fue el patriarca Sergio quien lo convenció de quedarse, apelando a su deber de proteger la ciudad sagrada y ofreciéndole los tesoros de la iglesia para financiar una nueva guerra. Este sería el comienzo de una de las recuperaciones más asombrosas de la historia, una épica contraofensiva que llevaría a Heraclio a las puertas de la capital persa y a la victoria final. Pero esa es otra historia. En los días inmediatos a la muerte de Focas, el futuro era una noche oscura. La caída del tirano no había traído la paz ni la prosperidad. Solo había cambiado al médico que atendía a un paciente moribundo. El caos que Focas había desatado continuaría su curso destructivo durante muchos años. Y las cicatrices que dejó en el cuerpo del imperio tardarían generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hicieron. La cabeza del monstruo había sido cortada, pero su veneno seguía corriendo por las venas de Bizancio. Los ecos de la caída de Focas resuenan en los corredores de la historia con la fuerza de una advertencia sombría. Su legado no es de piedra o de leyes, sino de vacío y destrucción. Es un agujero negro en la cronología bizantina, un interregno de violencia que aceleró fatalmente la decadencia del mundo romano tardío. Los cronistas posteriores, escribiendo bajo el patrocinio de la dinastía heracliana, lo convirtieron en la encarnación de todo mal, un demonio en forma de hombre, cuya única función histórica fue servir de oscuro telón de fondo para la heroica llegada de Heraclio. Esta damnatio memoriae fue tan exitosa que hoy resulta casi imposible separar al hombre histórico de la caricatura monstruosa. Era, sin duda, un tirano brutal y paranoico. Pero la intensidad del odio que inspiró nos obliga a verlo también como un chivo expiatorio. La personificación de todas las culpas de un imperio que se desmoronaba. A largo plazo, el impacto de su breve y sangriento reinado fue catastrófico. Al destruir el statu quo en la frontera del Danubio, creó un vacío de poder que permitió la penetración y el asentamiento masivo y definitivo de los pueblos eslavos en los Balcanes, alterando para siempre la demografía y la geografía política de la región. Su usurpación y el asesinato de Mauricio le dieron a Persia el casus belli perfecto para lanzar una guerra devastadora que agotó a los dos grandes imperios del mundo antiguo. Esta guerra suicida entre Bizancio y Persia los dejó a ambos tan debilitados que una generación después no pudieron ofrecer una resistencia efectiva a una nueva fuerza surgida del desierto de Arabia, el Islam. En cierto sentido, Focas, con su golpe de Estado, fue el hombre que abrió la puerta a las conquistas árabes que redefinirían el mapa del mundo. Su muerte, tan atroz como su vida, se convirtió en una lección compleja sobre la naturaleza del poder en Constantinopla. Demostró que la legitimidad era un concepto fluido, que podía ser arrebatado por un soldado y refrendado por la aclamación popular, pero que esa misma plebe, si se sentía traicionada o hambrienta, podía convertirse en una jauría y participar en el desmembramiento de su antiguo ídolo. La ejecución de Focas no fue solo un castigo. Fue un ritual de purificación,
una transferencia violenta de los pecados del Estado al cuerpo del tirano. Heraclio, al permitir y presidir este acto, se limpiaba a sí mismo y a su nuevo régimen, pero al mismo tiempo quedaba ligado a ese mismo ciclo de violencia que había denunciado. Al final, la historia de Focas es la de un síntoma que fue confundido con la enfermedad. Él no creó las debilidades del Imperio bizantino, simplemente las explotó y las exacerbó hasta un punto de ruptura. Fue el producto de un ejército descontento, una plebe voluble y una élite política fracturada. Su ascenso no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de las políticas fallidas de su predecesor. Su caída no fue solo el triunfo de un hombre mejor, sino la reacción inevitable a una tiranía que se consumió a sí misma. Y así, mientras el humo de su pira funeraria se disipa en la memoria, nos queda una pregunta persistente. Una que trasciende las ruinas de Bizancio y nos habla directamente a nosotros. ¿Fue Focas una aberración? ¿Un monstruo único surgido de las grietas de la historia? ¿O es simplemente un ejemplo extremo y aterrador de una verdad humana más profunda y universal? Que en cada sociedad, en cada época, bajo la fina capa de orden y civilización, yace latente la capacidad para la tiranía, esperando tan solo al hombre adecuado. La crisis adecuada y la rabia adecuada para desatar al carnicero que todos llevamos dentro.